Bienvenidos a su programa Guasemitas. El día de hoy platicaremos de un tema muy importante que es violencia económica en adultos mayores. Hoy están con nosotros nuestros queridísimos promotores de la salud. Yo soy Monse. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con todos ustedes. Yo soy Sharit. Yo soy Xochitl. Y yo soy Eder. Y esto es Guasemitas. Bueno, como ya lo dijimos, el día de hoy traemos a la mesa este tema de violencia económica en adultos mayores. Así que quédense, que esto es Guasemitas con información relevante. Como habíamos comentado, nuestro tema será sobre la violencia económica en adultos mayores, especialmente en la colonia agrícola oriental, ubicada en la alcaldía de Iztacalco. A continuación presentaremos unos datos estadísticos. Un informe del 2019 de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reveló que el 12% de las personas mayores de 60 años reportaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia. De este porcentaje, el 6.5% mencionó específicamente la violencia económica o patrimonial. Esta forma de violencia incluye la manipulación, control o robo de los recursos económicos de la persona mayor. En la Ciudad de México, más del 60% de los adultos mayores dependen económicamente de otros, ya sea de familiares o de programas de gobierno. Esto los coloca en una posición vulnerable para sufrir abusos financieros, especialmente si no tienen acceso a una pensión suficiente. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en 2021 se recibieron más de 700 reportes de violencia económica hacia adultos mayores, aunque se presume que muchas víctimas no denuncian por miedo o dependencia. ¿Y qué es la violencia hacia el adulto mayor? Bueno, sabemos que hay una gran problemática respecto a los adultos mayores, pues sin embargo, como ya lo hemos platicado, la violencia económica es una de las más importantes, así que mi compañera Sharit nos abrirá la pauta sobre qué es la violencia hacia el adulto mayor. Bueno, pues según la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, la violencia es el uso intencional de fuerza física o del poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad del daño psicológico, lesiones, la muerte, privando o haciendo que sea un mal desarrollo. Entonces, aún más en específico, la violencia económica contra los adultos mayores se refiere al abuso, manipulación o explotación relacionada con los recursos financieros o patrimoniales de una persona, en donde se privatiza o controla los ingresos y bienes de las personas, al igual que sus propiedades. Esto puede ser por medio de engaños o de abuso de confianza. En México, según el artículo 3 de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, dice que se considera persona mayor a aquellas que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Teniendo en cuenta esto, la violencia hacia el adulto mayor es una serie de actos que le causan algún daño o sufrimiento y pueden manifestarse dentro de lo físico, sexual, emocional, abandono, salud y hoy en específico lo económico. ¿Alguna información sobre el agrícola oriental? Bueno, primero hay que ver que la violencia económica, como su nombre lo dice, pues se manifiesta a través del abuso económico y como ya lo hemos dicho, que es decir, todos los bienes materiales que llegan a las manos de los adultos mayores es violencia económica. Y también la explotación de los bienes, la toma de propiedades, en este caso que pueden ser las casas, los negocios y también el control de las pensiones, que en su caso son sus ingresos de los adultos. Y pues este fenómeno no solo priva a los adultos mayores de sus recursos, sino también los coloca en una situación de vulnerabilidad que impacta negativamente su calidad de vida, su autonomía y pues su salud. Una encuesta realizada en el año 2021
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares relevó que cerca del 16.5% de los adultos mayores en el país han sufrido algún tipo de maltrato. En el caso de Iztacalco, es una de las alcaldías con mayor densidad poblacional de la CDMX. La Agrícola Oriental es una de las más grandes y populosas de la alcaldía, con una gran cantidad significativa en adultos mayores. Los programas sociales en la alcaldía Iztacalco han detectado situaciones de violencia económica, principalmente en familias donde los adultos mayores dependen de terceros para la gestión de los recursos. En la colonia agrícola oriental, como en muchas otras áreas urbanas, la falta de educación financiera, el aislamiento social y la dependencia de otros para la gestión de recursos refuerzan esta violencia. Las autoridades y organizaciones locales han comenzado a implementar programas de apoyo, pero persiste la necesidad de mayores refuerzos para proteger a los adultos mayores de estos abusos y garantizar que puedan vivir con dignidad y autonomía. ¿Cómo se manifiesta esta violencia? Muchas personas mayores dependen económicamente de sus hijos o familiares, debido a la falta de ingresos suficientes o pensiones inadecuadas. Esto puede llevar a situaciones en las que sus recursos, como su pensión o bienes, sean administrados sin su consentimiento o sean explotados por otros. Algunos adultos mayores en esta colonia pueden ser presionados o manipulados para ceder propiedades, casas o bienes a familias bajo promesas de cuidado o por miedo a quedarse sin apoyo. En muchos casos, los familiares retienen el dinero de la pensión de los adultos mayores o utilizan sus recursos sin que estos puedan disponer de ellos para cubrir sus propias necesidades básicas. Los adultos mayores que desean seguir trabajando enfrentan barreras en el mercado laboral, lo que refuerza su dependencia de otras personas, aumentando su vulnerabilidad ante situaciones de abuso económico. ¿Cómo es que se manifiesta la violencia económica? Bueno, toda esta violencia económica se da por medio de dos o más actores. Por lo regular es el vulnerado al que se le refiere como la persona que sufre violencia, y esta que vulnera, es decir, la persona que ejerce toda la violencia. Un ejemplo que podemos dar es de un padre, el cual es la persona vulnerable, y el hijo, que es el abusador. La parte abusadora de este ejemplo se encarga de quitar el capital económico del padre, debido a que hay una confianza de por medio, inclusive puede haber hasta una dependencia. Hay otras causas que hacen que se presente dicha violencia, como vivir con el abusador, ser viudo, los bajos niveles educativos, el género. También influye una parte importante, ya que las mujeres culturalmente se ven en un entorno más vulnerable. También, por otro lado, la infantilización hacia los adultos mayores también forma una parte de violencia, ya que en muchas ocasiones pues las familias tienen una idea de que las personas mayores vuelven a ser como niños cuando ya están grandes, por lo tanto no saben administrar su dinero o que se lo gastarán en cosas que no ocupan, por lo mismo que no dejan que estas personas tengan sus ingresos económicos a cargo, y pues es por eso que un familiar hace que regule sus bienes, y pues el dicho familiar suele ser su agresor y su humillador al mismo tiempo. ¿Y cómo es que la violencia económica afecta? Pues hay tres principales afectaciones hacia el adulto mayor. En este caso hablaremos del biológico, que debido a la falta de dinero su alimentación es precaria y su cuerpo se deteriora, además que muchos de ellos necesitan de medicamentos y cuidados. A nivel psicológico, la causa de la violencia que viven los adultos mayores sufren de depresión y muchos de ellos ya no quieren vivir y sienten que ya no sirven para nada. En lo ambiental, muchas veces el ambiente familiar es el mismo que violenta o agrede al adulto mayor y los amenazan. En lo social, la percepción cultural hacia el adulto mayor ha ido cambiando en los últimos años, influida por factores como el envejecimiento poblacional, los medios de comunicación y las políticas públicas. Tradicionalmente, el adulto mayor ha sido valorado y respetado en la cultura mexicana, especialmente en comunidades rurales o indígenas, donde se les considera portadores de sabiduría y experiencia. Las familias solían tener un papel central en el cuidado de los miembros mayores, reflejando un profundo sentido de respeto y conexión intergeneracional. Sin embargo, en las áreas urbanas, con la modernización y la creciente globalización, ha habido una tendencia a que los adultos mayores enfrenten ciertos estereotipos que son negativos. A veces se les ve como una carga económica o social, lo que puede derivar de una marginación.
El modelo familiar ha cambiado y cada vez más personas mayores viven solas o en residencias especializadas, lo que refleja un alejamiento de las estructuras familiares tradicionales. En términos de políticas públicas, en las últimas 2 décadas ha habido esfuerzo por parte del gobierno para mejorar la inclusión a los adultos mayores, con programas de pensiones y asistencia médica, como la pensión para el adulto, para el bienestar de las personas adultas mayores. Este tipo de iniciativas busca mitigar algunos de los desafíos que enfrenta esta población. Claro, el gobierno voltea a ver a las personas mayores a través de los programas sociales, donde a partir del año 1997 nace el programa de la pensión alimentaria para adultos mayores, iniciado por el gobierno de la Ciudad de México bajo la administración de Cuauhtémoc Cárdenas. Este beneficia a los adultos mayores de 68 años con una pensión mensual. Fue uno de los primeros programas sociales en la capital, enfocada exclusivamente en los adultos mayores. Después del año 2001, la ampliación del programa de la pensión alimentaria durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. El programa se amplió y se institucionalizó, aumentando la cobertura y el monto del apoyo enfocado en los residentes mayores de 70 años. Actualmente, el programa federal de la pensión para el bienestar de los adultos mayores continúa aumentando el monto de la pensión, con la intención de duplicar el apoyo para este 2024. ¿Cómo se ve en la cultura mexicana a los adultos mayores? Pues bien, en la antigüedad los adultos eran tratados con mucho respeto, ya que se decía que ellos poseían sabiduría y experiencia. En la actualidad, a medida que se vive más, las personas mayores están sufriendo más limitaciones que se pueden ver de manera financiera. Debido a esto, muchos terminan sus vidas en asilos si bien les va. Este desprestigio del que sufren las personas mayores se ha hecho gerontofobia, que significa una discriminación contra personas por motivo de edad. Bueno, hablando de esto, pasaremos al tema de inequidad. Este es un tema importante ya que existe con los adultos mayores, especialmente en las áreas como la que estamos hablando hoy, que es la agrícola oriental. Se refiere a las injusticias sistemáticas que impiden que ciertos individuos o grupos accedan a los mismos recursos y oportunidades. A diferencia de la desigualdad, que se refiere a las diferencias observables entre grupos, la inequidad implica que estas diferencias son injustas porque resultan de condiciones estructurales o discriminatorias. ¿Dónde podemos observar estas inequidades, Xochitl? Existen diversas dimensiones en la inequidad. Algunas de ellas están en las siguientes categorías. En salud, en muchas zonas urbanas marginales, los centros de salud pública pueden estar saturados o carecer de recursos adecuados para atender la creciente población de adultos mayores. Esto genera una inequidad entre quienes tienen la capacidad económica de acceder a los servicios médicos privados y quienes dependen exclusivamente del sistema público, que ofrecen una atención de menor calidad o con largas esperas. En la discriminación por edad, la atención médica para los adultos mayores puede verse afectada por la gerontofobia, una forma de discriminación en la que se les considera menos prioritarios por ciertos tratamientos médicos, los que les resultan atención desigual e inequitativa. Otra inequidad que podemos observar en economía es que no todos los adultos mayores tienen acceso a una pensión justa. Las personas que trabajaron en el sector informal durante gran parte de su vida laboral o que no cotizaron suficiente tiempo en el sistema de seguridad social reciben una pensión mínima o solo acceden a la pensión para el bienestar, que aunque es un apoyo no cubre las necesidades básicas de manera completa. Esto genera una inequidad, ya que quienes trabajaron en el sector formal reciben pensiones mucho más elevadas, creando una diferencia significativa en la calidad de su vida. Falta de oportunidades laborales para aquellos adultos mayores que desean o necesitan seguir trabajando. Hay una marcada inequidad en las oportunidades laborales. La discriminación por edad es común, lo que impide que los adultos mayores encuentren empleos dignos a pesar de tener una amplia experiencia. Esta inequidad los empuja a depender completamente de otros o de ingresos limitados. También una parte importante es la desinformación. Aunque existen programas sociales como la pensión para el bienestar,
algunos adultos mayores no tienen acceso a ellos por la falta de información, problemas para desplazarse a los centros de inscripción, barreras burocráticas. También los adultos mayores viven en condiciones más precarias, con poca educación o aislamiento social. Son los más afectados por esta inequidad. En contraste, aquellos con mayor recursos y redes de apoyo pueden acceder más fácilmente a estos problemas. Otra categoría de esta inequidad sería por género, ya que las mujeres mayores suelen enfrentarse a una mayor inequidad en comparación con los hombres. Esto se debe a que históricamente muchas mujeres no participaron en el mercado laboral formal o lo hicieron en condiciones precarias. Como resultado, muchas no tienen acceso a pensiones laborales y dependen de las ayudas familiares o programas sociales, lo que agrava la vulnerabilidad, además de las mujeres que tienen que vivir más tiempo que los hombres, lo que las hace más susceptibles a enfrentar la pobreza y problemas de la vejez. También está la violencia económica. La inequidad también se refleja en la vulnerabilidad de algunos adultos mayores a la violencia económica, aquellos que dependen de familiares para administrar sus finanzas o que tienen bajo nivel educativo son más propensos a ser víctimas del abuso. La inequidad radica en que no todos tienen el mismo acceso a recursos financieros ni la misma capacidad de defensa frente a estas situaciones, dejando a los más vulnerables en una situación de desamparo o explotación. Otro aspecto muy importante es la desigualdad. Por otro lado, la desigualdad se refiere a las diferencias medibles. En el caso de los adultos mayores del Agrícola Oriental se pueden observar en los siguientes puntos. Salud. El acceso a la atención médica sigue siendo desigual. Las personas mayores que pueden pagar atención privada tienen mejores resultados de salud y acceso más rápido a servicios, mientras que las personas dependen del sistema público enfrentan largas esperas y recursos limitados. Las diferencias en la calidad de atención entre hospitales privados y públicos refuerzan esta desigualdad. Económico. Aunque programas como la pensión universal intentan nivelar las diferencias, muchos adultos mayores en áreas más vulnerables como Agrícola Oriental no tienen suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Las pensiones son limitadas y aquellos que no tienen acceso a una pensión laboral a menudo dependen completamente del programa social, que no siempre es suficiente. Por otro lado, quienes cuentan con pensiones laborales o ingresos adicionales gozan de una situación económica más estable. Apoyos de familiares. No todos los adultos mayores tienen el mismo acceso a una red de apoyo familiar. En áreas urbanas como la Agrícola Oriental, algunos adultos mayores viven solo en situaciones de abandono, lo que los hace más vulnerables a abusos económicos y a no recibir el cuidado necesario. En contraste, quienes tienen familiares que los apoyan económicamente o que cuidan de ellos están en una situación más favorable. Bueno, para ir finalizando, tenemos algunas recomendaciones para la audiencia, donde podrían denunciar si es que están pasando por una situación de violencia económica. Sabemos que una persona adulta mayor está pasando por una violencia, es necesario tomar acciones. O si eres una persona adulta mayor que se identificó o que está pasando por este tipo de violencia, no temas. Es importante que te informes aquí. Dejaremos unas cuantas acciones que se pueden realizar y las instituciones correspondientes a las cuales pueden comunicarse. ¿Qué hacer en caso de maltrato? Primero, identifique las consecuencias para su salud emocional y física de los malos tratos. También, establezca un conjunto de personas de salud, médico, trabajador social, servicios especializados, asistencia legal o familiares en un plan de actuación. No duden en solicitar ayuda. No hay que negar que se tiene un problema y que no pasa nada, hay que denunciarlo. También es importante que acude o solicite apoyo a algún grupo de su comunidad. También es importante que elabore un plan de seguridad y busque estrategias de protección. Tenga a la mano los números telefónicos de urgencias y de la policía. A continuación vamos a poner las imágenes donde salen los teléfonos, donde las personas de la Agrícola Oriental y en específico personas adultos mayores se pueden comunicar para recibir ayuda en caso de que esté sufriendo esta violencia hacia ustedes o hacia ellos.
Bueno, nuestro tiempo se acabó. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Guasemitas, en Instagram, Facebook, escucharnos por Spotify. Esto es todo por hoy. Bueno, esperamos vernos pronto con un tema interesante. Esto fue Guasemitas.